Hola, ¿qué tal amigos de LJ? Muchas gracias. Muchas gracias a Nora por recibirnos aquí en sus oficinas. ¿Cómo estás? Muy contenta de recibirte, bienvenido. Ya nos conocemos de hace mucho tiempo, de servicio social en la Procuraduría Federal del Trabajo, abogados los dos. Y bueno, Nora, antes de comenzar con esta parte de los informes, es una parte que ustedes tienen, ¿nos puedes explicar qué hace un senador? Bueno, un senador legisla, es un legislador. Un senador aprueba, modifica, crea leyes. Y lo importante de este Senado, de la 66ª legislatura, creo yo que le estamos modificando el rostro al andamiaje jurídico que opera, por supuesto, como fundamento legal para que servidores públicos, representantes populares puedan realizar su trabajo. Es decir, los senadores representan al Estado, los diputados van a representar un distrito, a la población, ¿no? Los diputados representan a la población, por eso, más o menos por cada 350,000 habitantes existe un diputado de mayoría relativa. Pero los senadores representamos a las entidades federativas. Por eso antes había 2 senadores por cada entidad federativa, pero luego lo metieron lo de primera minoría y luego le metieron las plurinominales. Entonces ahora hay 128, no necesariamente representando una entidad federativa. Y la diferencia entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores es que los senadores, de manera exclusiva, atienden temas relacionados con política externa. Sí, uno de los temas complicados que les ha tocado a ustedes, complicados si no, por la naturaleza de la presidenta de México. Como senadora, ¿qué es lo que han logrado como senadores? Porque les tocó una época pues entretenida por el tema de la política internacional que ha cambiado, pero ¿qué es lo que has logrado como senadora en Aguascalientes? Mira, yo soy muy optimista y creo que nos tocó una etapa en la que por mandato popular logramos la mayoría calificada y por lo tanto ha sido fácil para el gobierno de la Cuarta Transformación poder transitar las reformas constitucionales. ¿Le puedes explicar a la gente qué es eso de mayoría calificada? Bueno, las leyes, para que puedan ser aprobadas en el Congreso, en una Cámara, requieren la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de sus integrantes. Sin embargo, si se trata de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada, es decir, los 3/4 de los integrantes. Y estos 3/4 nos lo dio la población a los representantes populares de Morena, Partido Verde y PT. ¿Cuántos estamos hablando? Sería como estamos hablando de 85, 86 senadores de la coalición. Y eso nos ha permitido transitar, aprobar las reformas constitucionales y, como te decía al principio, cambiarle el rostro a la administración pública federal y la política económica, política salarial. Entonces, sí, efectivamente eso ha sido o nos facilitó mucho, pero también nos tuvimos que enfrentar a la problemática de una política internacional, nada fácil, pero que ha sorteado de manera exitosa a la presidenta de la República. Es muy importante aclarar que muchas de las leyes que se presentan en México la presentan a veces a los diputados y la otra la tienen que revisar. Entonces, salvo lo que mencionó la senadora, las facultades exclusivamente en materia internacional. Y en esta materia, como senadora, ¿cuáles son las principales reformas que nos puede decir que te tocaron a ti hacer? Bueno, vivimos durante este primer año. Primero, aprobamos 14 de las 18 reformas que había dejado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprobamos, además, las siguientes leyes que nos presentó la doctora Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de la República, para poder transitar hacia el Plan México, hacia la prosperidad comparativa que ella está haciendo. De manera muy concreta, yo te puedo enunciar la reforma que hicimos para que las becas y las pensiones queden establecidos en la Constitución como derechos progresivos. ¿Eso ya les tocó a ustedes? Ya nos tocó a nosotros hacer esa reforma. Existía ya el programa. Sin embargo, como cualquier otro programa, pudo haber desaparecido. Tú recordarás que antes de esto se hacían programas que eran sexenales, ¿no? Hoy ya logramos que esos estén en la Constitución, nadie los puede quitar. Bueno, sí pueden, si llega el PAN a ser mayoría calificada, pero no. Van a estar ahí garantizados. ¿Y qué fue lo que aprobamos? Obviamente, que esté la pensión para adultos mayores, que estén las becas Rita Cetina, la Jóvenes Estudiando el Futuro, la beca Benito Juárez, el apoyo a jóvenes construyendo el futuro, y el programa que se incorporó nuevo, que es el de las mujeres de 60 a 64 años. Que ha pegado mucho en Aguascalientes. Claro que superaron la meta, de hecho es lo que... cómo no, y la beca Rita Cetina también, que es algo novedoso de este nuevo sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo que se aprobó fue, primero, ya son derechos constitucionales, y su incremento
será anual. Pero ese incremento va a ser como el salario mínimo. Es decir, cada año va a aumentar y nunca el aumento estará por debajo de la inflación. Entonces, esa es una buena noticia para una muy buena parte de la población a la que se le está haciendo justicia, ¿no? Sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Que era un tema que había una deuda histórica, porque pues recordarán, muchas mamás antes no se les permitía trabajar, pues se dedicaban a los hijos y pues nadie les pagaba. Pues, y además era una obligación. ¿Sí? Eran familias tradicionales en donde quien tenía que cuidar al marido, a los hijos, hacer de comer, lavar, planchar, era la mujer. Entonces no podía trabajar porque tenía que dedicarse al hogar y todavía nos decían que no trabajábamos. Así es. Bueno, sí es complicado. A mí me tocó, estamos en seguimiento con todas las becas, todo cómo va evolucionando, ha mejorado la percepción de la presidenta. Y bueno, en una de las cosas que lo más complicado, la atención, fue el tema internacional, ¿no? Con este tema de aranceles que nos traían vueltos locos, que un día 30, otro día 40, y pues se ha mantenido la presidenta bien, y otro es el tema de seguridad, que fortalecieron pues bastante las facultades en esta materia, ¿no? Respecto del primero, que bueno, es una política y el respaldo, hemos respaldado a la presidenta de la República en ese sentido, y salió airosa. O sea, finalmente, ¿por qué decimos que salió airosa? A ver, reconocida no solamente por más del 80% de los mexicanos, sino que a nivel internacional considerada como una de las 4 mujeres más influyentes del planeta. ¿No les ayuda? ¿Por qué? Por su postura. ¿Okay? Sí. Es más conciliadora que un López Obrador. Digo, entiendo el contexto, pero ahora no ayuda mucho el carácter de la presidenta, que es más conciliadora. Claro que ayuda, y finalmente, ¿qué es lo que pide la clase empresarial? Certeza. Y ante ese tipo de declaraciones que hacía el presidente de Estados Unidos, digo, pues lo que menos tenían era certeza, ¿qué va a pasar? Pero ella siempre de manera muy tranquila, siempre abierta al diálogo y siempre exponiendo argumentos. Bueno, pues finalmente hoy ya nos da la noticia de cómo ha crecido de manera, como nunca antes, se vuelve a romper otro récord, la inversión extranjera directa. ¿Qué demuestra esto? Que hay confianza en la economía, hay confianza en el peso mexicano, hay confianza en la legislación de nuestro país y sobre todo pues hay confianza para que se vengan las inversiones, sobre todo la inversión extranjera directa. Una de las cosas que más ha destacado en materia económica fue este tema de la reducción de la pobreza. Fue demasiado rápido y no se lo esperaban. Explicamos mucha de la gente, sobre todo en el caso de Aguascalientes, estamos hablando, ¿no? Que ha mejorado estos indicadores, mucho tiene que ver con estas becas, ¿verdad? Así es como está pasando ahorita. Prácticamente la razón por la que nosotros creemos, bueno, está probado que logró que esa desigualdad fuera disminuyendo, definitivamente fue el incremento al salario. En lo que va de la 4T, el salario se ha incrementado más del 110%. Okay. Esto quiere decir, bueno, se rompió con ese paradigma de que no había que aumentar el salario porque iba a haber inflación. Entonces, lo que se demostró es que si aumentas el salario, si mejoras las condiciones de vida de las y los trabajadores, si lo haces o trabajas de manera consensuada con el sector empresarial, vas a lograr mejores beneficios para la gente. Y con eso vamos también a rescatar a muchos jóvenes que, bueno, no tenían oportunidades y se iban o optaban por la actividad delincuencial. Y también tú mencionaste hace rato lo que hemos hecho en materia de seguridad. La estrategia, la estrategia que ya existía de atender a las causas se fortalece en este segundo piso de la Cuarta Transformación con una mayor coordinación, una sensibilidad que ha tenido la presidenta para trabajar con los gobernadores y las gobernadoras de todo el país para que puedan existir esa coordinación. Las fiscalías, la General de la República y las estatales, las corporaciones policíacas, ¿no? Municipales, estatales y por supuesto la Guardia Nacional, y además creamos una nueva ley para la Guardia Nacional, para que entre todos podamos prevenir y perseguir el delito para que vaya disminuyendo, como ya se ha aprobado, la actividad delictiva. Hemos visto, bueno, yo he platicado con el representante de la Guardia Nacional, con el de la 14ª zona, el fiscal del Estado, y sí, ese tema dice, bueno, no nos importan los partidos, y hay disciplina, y ves que pues van dando los resultados, ¿no? En materia de seguridad. Porque hay una finalidad específica, sí. Es el mayor reclamo de la población. Que es, bueno, la economía y la seguridad, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Vemos todavía pues temas lamentables como lo que pasa en algunos estados del norte. ¿Qué es lo que nos falta para ya consolidar? Entendemos que hay una guerra con el tema del narcotráfico, como el tema del fentanilo. ¿Qué es lo que ya le haría falta para...? Esa fue otra de las reformas que hicimos, la de prohibir de manera expresa todas estas sustancias, incluidos los vapeadores. Fue otra reforma constitucional, ¿no? Son constitucionales.
¿Qué es lo que nos falta? Yo lo que pido es que podamos entender que muchas de las problemáticas que se abordan desde una nueva perspectiva de la Cuarta Transformación tienen un arraigo muy profundo. O sea, la desigualdad, por ejemplo, ¿cuánto nos vamos a tardar para poder nivelar? Definitivamente nos vamos a tardar todavía. Hay muy buenos resultados, pero nos vamos a tardar. Lo mismo pasa en la materia de seguridad. O sea, se logró enraizar el crimen organizado, logró penetrar a tantas estructuras que seguramente no va a ser de un sexenio para otro que se pueda erradicar. Pero creo que los números que se están dando, los logros que se están exhibiendo cada 15 días en la mañanera, nos dicen que vamos por el buen camino, y siempre y cuando vayamos fortaleciendo más también el derecho a la educación, fortalecer el empleo, garantizar el empleo y cuidar que todas las personas podamos tener una finalidad común y que esa finalidad tenga que ver con vivir de manera libre, de manera lícita, y que todas nuestras actividades tengan que ver con eso. Y todavía falta para que eso suceda. Ahora, en materia de educación, ¿cómo ha avanzado el Senado? ¿Qué ha aportado? He platicado con algunos directores de secundarias y te dicen, pues sí, están bien las becas, pero desafortunadamente hay gente que ya no quiere y nomás lo que quiere es ir para que le den la beca. Que pues pasa, eso es la crítica que me hacen algunos directores de secundaria, sobre todo, que ven esta parte. ¿Qué ha aportado Morena en esta parte de educación? Mira, nosotros no creemos que el pueblo de México sea flojo. Nosotros lo que creemos es que debemos sí tener los incentivos. Por ejemplo, a los docentes, a los directivos, nos toca hacer que a la juventud, a la niñez le interese la actividad escolar y que vaya con gusto a la escuela. La nueva escuela mexicana y su enfoque humanista tiene precisamente la intención de que todo lo que aprendas sea utilizado a través de proyectos y que tú sientas que te sirve el conocimiento que te están dando. De esa manera te vas a sentir satisfecho con tu actividad escolar, y creo que eso va a motivar a que permanezcamos y sobre todo garantizar tener un proyecto de vida. Creo que en eso, maestras y maestros, los docentes, yo los veo muy comprometidos. Yo no veo estudiantes de verdad que por el hecho de ir a la beca voy a seguir estudiando. Es como si dijeras, vamos a hacer un programa para embarazadas y todo el mundo se va a querer embarazar para tener un apoyo. Yo no creo en esa visión. O sea, yo lo que creo es que hay un apoyo, efectivamente. Está evitando inclusive la deserción, ¿no? Esa fue la finalidad. Esa fue la finalidad y se ha logrado. Se ha logrado disminuir la deserción en media superior, que es donde más había, y hemos logrado incrementar el número de profesionistas, porque también es cierto que no había muchos profesionistas. Entonces, ¿cuál era la oferta? Decían, estamos hablando de la relocalización de empresas. Venían áreas estratégicas de diferentes países para decirnos, bueno, ¿y qué ofrece? ¿Cuál es el nivel? Por eso se empezó a impulsar en media superior y en superior esta orientación para estudiar las matemáticas, el área científica, las ingenierías, porque requerían, por ejemplo, para trabajar el tema de los semiconductores, que es uno de los más buscados, ¿no? Entonces, era importante que pudiéramos nosotros enderezar las carreras, ¿no? Eliminar aquellas que eran obsoletas. Todavía teníamos preparatorias que daban taquimecanografía, ¿no? Cuando ya casi ni existe la máquina de escribir y mucho menos el lenguaje de la taquigrafía. Entonces, quitas todas ellas y pones lo nuevo. Pones la nanotecnología, pones la inteligencia artificial, pones semiconductores, otros temas, muchos temas diversos, los polos de desarrollo de la industria, que los 100 que va a colocar finalmente la doctora Claudia Sheinbaum a impulsar, tienen que ver con la vocación regional que tenemos en todo el país y que es muy diversa. Bueno, en otros temas, cambiando, ya platicamos educación, seguridad, desigualdad, otra de las grandes preocupaciones que hay en México es el tema de la salud. Sobre todo para mujeres hemos visto esta cuestión. ¿Qué es lo que como senadora has visto y qué es lo que se ha mejorado? El día de ayer, hoy, no me acuerdo, la presidenta ya anuncia este tema de las entregas a medicamentos en zonas donde no se puede acceder, ¿no? ¿Qué es lo que está manejando en el Senado? ¿Cuál ha sido el avance y cuál era, por supuesto, el deterioro? Se estaba avanzando, como en la educación y como en otros temas, hacia la privatización. Y nosotros sostenemos que la salud, por ejemplo, no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho humano. Y entonces, para garantizar la atención en la clínica, la atención en cirugías, que tengan medicamentos, primero, el licenciado Andrés Manuel comienza concluyendo las obras de hospitales que se encontraban en obras negras. Comienza el equipamiento de muchos hospitales, pues sí, es lo más caro, pero comienzan con el equipamiento para ello. Después de ello, ahora sí, garantizar el medicamento a través de esta plataforma y a través de la caravana que avanzó
por todos los estados en los que ya están adheridos al IMSS Bienestar, y aquí en Aguascalientes que nomás los vimos pasar. Pese a que tenemos ese tipo de problemática de falta de medicamento, de falta de insumos y de falta de equipamiento. Entonces, es efectivamente uno de los temas pendientes que tenemos. Y el planteamiento ahí está. La presidenta ha hablado de un sistema nacional de salud, en donde toda la infraestructura, sin importar si es del IMSS, si es del ISSSTE o si es local, pueda ser atendida a la población en donde quiera ser atendida. Okay. Si yo cotizo al ISSSTE, pero me queda enfrente la del IMSS, y me siento contenta con los médicos que atienden en el IMSS, pues me puedo atender ahí, y que sea el ISSSTE el que finalmente le bonifique a la institución eso. Y si es una de carácter local, igual debiéramos tener un expediente portable, es digital, portable, para que, no, pues es que como tiene su expediente en el ISSSTE, yo no la puedo atender, váyase para. No, somos demasiado burocráticos en México, ¿no? Y otra de las leyes que también aprobamos, la eliminación de trámites burocráticos, al tiempo que creamos la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Okay. Qué bueno que me la recuerdas. Bueno, pues muchísimas gracias, senadora. Hemos estado en seguimiento de toda su carrera. Y bueno, unas preguntas que nada tienen que ver, pero bueno, ¿qué es lo que más orgullo te da de ser senadora? Pues el orgullo de poder decir que cumplimos, la satisfacción de que estamos ante una legislatura que nos permite avanzar, pero también dar el debate, y eso también es satisfactorio, porque cuando la derecha no tiene argumentos, cuando llega con sus insultos, cuando llega con sus espectáculos, pues qué maravilloso es poder decir que nosotros le cumplimos al pueblo de México y que hay un proyecto y ese proyecto se está consolidando. Eso es lo más satisfactorio. ¿Y qué es lo más orgulloso de estar aquí en Aguascalientes? Bueno, ¿qué es lo que más orgullo te da? ¿Qué significa Aguascalientes para ti? Aguascalientes, bueno, pues es el lugar donde nací, donde crecí, donde me educaron, donde prácticamente comencé a trabajar, donde me casé, donde nacieron mis hijas, mis nietas ahora. Entonces, pues es el apego que te da a la tierra, el orgullo, ¿no?, de ser de Aguascalientes. Aquí nací, aquí me voy a morir y viviré siempre pues sirviendo a los demás. Bueno, muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias amigos por seguirnos y estaremos pendientes de toda la información. Muchas gracias.